Continuamos, hermanos, en los miércoles considerando la doctrina de Dios mismo y hemos tocado los atributos de Dios y el sermón pasado desarrolló la doctrina de la Santa Trinidad. Y ahí mencioné que debemos de tener una comunión particular con cada persona de la Santa y Bendita Trinidad. Y vamos a considerar con la ayuda de Dios esta noche comunión con el Padre. No podemos, hermanos, ver con los ojos naturales el sol en su fuerza en el mediodía, ni podemos ver directamente la gloria de la primera persona de la Santa Trinidad. Y hay que ver la gloria del Padre en Cristo, como dice nuestro Señor: el que me ha visto a mi Padre. Y vemos aquí, hermanos, en el texto, aquí en Juan 20 y 17, el primer mensaje de Cristo después de su resurrección que le dio a María. Y el mensaje era: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, el primer mensaje de Cristo después de su resurrección era un mensaje sobre el Padre. Y vemos que era lo que prometió Cristo allá en el aposento alto, en capítulo 16 y versículo 25. Estas cosas os he hablado en alegoría. La hora viene cuando ya no os hablaré en alegorías, sino que claramente os hablaré acerca del Padre. Era antes de su muerte, antes de su resurrección. Hablaba de una hora cuando iba a hablar claramente acerca del Padre. Y ese día empezó a llegar con su resurrección y ha llegado todavía más con el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces Cristo nos continúa enseñando y nos enseña claramente acerca del Padre. Y unos pueden decir, y podemos decir, que después del día de Pentecostés y el derramamiento del Espíritu Santo, estamos en la etapa del Espíritu Santo, porque había promesas en el Antiguo Testamento, en Joel capítulo 2, del derramamiento del Espíritu Santo, y así ha pasado. Y tenemos más del Espíritu Santo que tenían antes, y sí, los santos del Antiguo Testamento tenían el Espíritu Santo, pero tenemos más y podemos decir, estamos en la etapa del Espíritu Santo. Pero con el texto de esta noche entendido, podemos decir, después de la ascensión de Cristo, estamos en la etapa del Padre. Es que sabemos más del Padre con la ascensión de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu derramado nos muestra la gloria de Cristo y vemos en la cara de Cristo la gloria del Padre. Y este era el mensaje: subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y la mensajera era María Magdalena. Y el Señor Jesús en su sabiduría escogió esta hermana para llevar estas buenas noticias de la resurrección y ascensión de Cristo a los apóstoles. Y de eso vemos que las hermanas tienen el derecho y el privilegio de hablar de Cristo y para edificar a hermanos en Cristo. Y si observamos lo que dice el Señor, que
las mujeres deben de guardar silencio en la iglesia y aquí estamos en el culto público y es un varón que habla, son varones los que predican la palabra, pero no debemos de imaginar que las hermanas no tienen el derecho de hablar de Cristo o que las hermanas no pueden hablar con hermanos sobre Cristo, porque sí pueden y sí deben. Y esta hermana edificó a los apóstoles, trayéndoles este mensaje del Señor. No debemos de pensar, bueno, la hermana, la mujer tiene su lugar doméstico, y sí tiene un lugar doméstico, pero no debemos de pensar, por eso ella no debe de pensar en cosas de la palabra de Dios, o no debe de meditar en las doctrinas de la palabra de Dios, o no debe de hablar de Cristo. Es el trabajo del hombre de pensar en tales cosas. No es así, porque Jesús escogió a esta mujer para hablar de Cristo, su resurrección, su ascensión. Vemos también en María que la religión verdadera consiste principalmente en los afectos del corazón, porque esta hermana tenía sus afectos mucho en Cristo. De hecho, ella continuaba con Cristo cuando los discípulos varones habían dejado a Cristo. Ahí a la cruz estaba Juan, un solo discípulo varón, y unas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea. Y podemos ver que esta hermana tenía mucho amor para Cristo y estaba allá en el sepulcro muy de mañana, el primer día de la semana. Buscaba a Cristo, quería a Cristo. No sé a dónde han llevado a mi Señor. Y mientras tenía fallas en su entendimiento, como los otros discípulos, y pensaba en buscar meramente el cuerpo de Jesús, tenía claramente su amor puesto en Jesús, como si no hubiera notado los ángeles hablándole. Solamente tenía sus ojos en Cristo. ¿Dónde está mi Señor? Y vemos en eso que la religión verdadera consiste principalmente en los afectos del corazón. Y sí debemos de crecer en entendimiento, pero ¿qué importa un entendimiento grande si no tenemos el amor de María? Vemos eso en la hermana. Y vemos aquí en la hermana María que cuando el pastor habla, las ovejas de Cristo oyen. Hablaba Cristo y dijo una sola palabra, María. Pero es el pastor que llama a sus ovejas por sus nombres. Y sus ovejas escuchan su voz. Reconoció María la voz de Cristo. Y así es con una oveja de Cristo. Puede reconocer la voz de su amado pastor. Vemos también en María que hay una comunión con Cristo mejor que la comunión por la vista en la tierra. Porque dijo Jesús a María, no me toques, no me toques. Porque dijo así, bueno, en el mismo capítulo leímos ya versículo 27. Dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y ve mis manos. Entonces mandó a Tomás a tocarlo con su dedo y mano. No era un pecado tocar al Cristo resucitado. Entonces, ¿por qué dice Jesús, no me toques? Bueno, él da el razón, porque aún no he subido a mi Padre. Es decir, María ya había tenido una comunión con Cristo
en la carne, aquí en la tierra, viendo a Jesús. Y tal vez en esta ocasión estaba tocando sus pies en amor. Pero María iba a recibir una comunión mejor con Cristo. Una comunión no por la vista en la carne, aquí en la tierra, sino una comunión con un Cristo exaltado en los cielos. Y es mejor tener comunión con un Cristo exaltado que un Cristo aquí en la tierra. Y ahora, esta comunión con Cristo en los cielos es por la fe, pero viene el día en que vamos a tener, si estamos en Cristo, vamos a tener comunión por la vista con Cristo en los cielos. Entonces, Cristo estaba edificando a esta hermana, discípulo, y levantando su vista hacia los cielos, a un Cristo ascendido. Y debemos de hacer lo mismo. Debemos de levantar la vista hacia los cielos. ¿Dónde está Cristo? A la diestra de Dios. Y cuando tenemos la mirada allí, con Cristo en los cielos, entramos en comunión con el Padre. Y a eso vamos esta noche. Comunión con el Padre por medio de un mediador exaltado en los cielos. Aquí habla Cristo de su ascensión como una ascensión doble. Podemos decir, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Una ascensión personal. Era para la gloria y exaltación de Cristo, que subió a su Padre y a su Dios. Y dice Cristo a sus discípulos, si me hubieran amado, hubieran regocijado que voy al Padre. Porque para Cristo es una exaltación personal, pero también Cristo subió para su pueblo creyente. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Subió en unión con sus miembros de su cuerpo. Y tenemos ya una cabeza en los cielos, en la presencia de nuestro Padre y Dios. Entonces, si confiamos en un mediador ascendido y si amamos este mediador, nos va a llevar a una comunión con el Padre. Y vamos a considerar eso esta noche con dos encabezados, simplemente lo que dice Cristo. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, es en el primer lugar. Subo a mi Padre y a vuestro Padre. Y bueno, obviamente el Padre, vamos estudiando la primera persona de la Santa Trinidad. ¿Quién es? Es el Padre de Cristo. Y dice, a mi Padre y a vuestro Padre. Entonces, la primera persona de la Santa Trinidad es el Padre de Cristo en una manera única y especial. Por eso llamamos a Jesús el Hijo unigénito. Hablamos de una generación eterna del Hijo y no podemos comprender qué es esa generación eterna, pero tenemos textos en la palabra de Dios que nos hablan de esa generación eterna, como en Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio
también al Hijo el tener vida en sí mismo. Vida en sí mismo es un atributo divino. Servimos al Dios viviente, el Dios independiente, que no recibe su vida de nadie y de nada. Es un atributo divino, vida en sí mismo. Eso dio el Padre al Hijo. Entonces, hablamos de una comunicación de la esencia divina del Padre al Hijo, que es eterno, sin principio. Y no pasó por un cambio, no comenzó esa comunicación y generación, pero por eso hablamos la primera persona, el Padre, y la segunda persona, el Hijo, y no podemos cambiar esa orden. Entonces, ¿quién es la primera persona? Es el Padre de la segunda persona, eternamente, adentro de la Santa Trinidad. Entonces, Cristo habla de su Padre en esa manera especial y única. Y esa generación eterna del Hijo se manifiesta en la exaltación de Cristo, porque no era fácil mirar a un Cristo sufriendo, muriendo, cargando la ira de Dios y pensar eso es el Hijo de Dios. Pero era, sí, el Hijo de Dios en la cruz, pero se manifestó que ese era el Hijo claramente con una gloria abierta en su exaltación, como dice Romanos 1 y ahí versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con su resurrección, que era el primer paso de su exaltación, fue declarado Hijo de Dios. No comenzó a ser Hijo de Dios con su resurrección, pero se manifestó que es y era Hijo de Dios. Entonces, esa generación eterna se manifestó con la resurrección de Cristo. Y aquí en Juan 20, con su ascensión, dice Cristo, subo a mi Padre. Entonces, todo el mundo debe de saber por la ascensión de Cristo que Dios es su Padre y que Él es el Hijo único, unigénito. Los reyes del mundo deben de saber, como ya cantamos de Salmo 2, y el Hijo declara en el Evangelio, hoy el Padre me ha declarado, hoy te he engendrado. Entonces, delante de todas las naciones, el Evangelio declara que Jesús de Nazaret, que murió, resucitó, ascendió a su Padre y es el Hijo eterno del Padre. Y aquí en este lugar, esta noche, se predica que Jesús de Nazaret, que sufrió y se humilló, es el Hijo de Dios. Y esa misma persona va a venir en su gloria en el día postrero y todos vamos a aparecer delante del trono del Hijo de Dios y todos vamos a saber en la conciencia, mente y corazón que este Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Entonces es hora para todas las naciones arrepentirse y besar al Hijo mientras hay oportunidad. Entonces se declara
que hay un Hijo eterno de Dios. La primera persona, el Padre. La segunda, el Hijo eterno. Eso se declara con la exaltación de Cristo. Y el que no reconoce este Hijo de Dios y endurece su corazón, se va a quebrar con la vara de hierro de este Hijo de Dios. Es hora de besar y reconocer este Hijo. Subo a mi Padre, dice Cristo. La primera persona es el Padre de Cristo, pero es el Padre también del cristiano. El Padre de Cristo y el Padre del cristiano. Porque dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Hay una distinción, porque Dios tiene un solo Hijo unigénito, pero tiene muchos hijos por su gracia de adopción. ¿Cómo puede ser posible? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Cristo es el Hijo de Dios por naturaleza, desde toda eternidad, de la misma esencia del Padre. Nosotros, ¿qué somos? Somos polvo y ceniza. Y además somos pecadores que hemos rebelado contra el Dios del universo. ¿Cómo puede ser que este Dios nos llama hijos? Entonces, esta relación es una relación de amor. Dios el Padre ama a su pueblo. Y hay tal vez una falla en los discípulos de Cristo aquí. Pueden pensar, a veces puedo ver que Cristo me ama porque murió por mí. Pero a veces no pueden ver que Dios me ama. Pero ¿qué dice Cristo? En Juan 16, allá en versículo 27. Bueno, versículo 26. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el mismo Padre os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. El mismo Padre os ama. Es una relación de amor, un amor maravillosa de la primera persona de la Santa Trinidad. Y dice también Cristo que Dios ama a los miembros de Cristo con el mismo amor con el cual ama a Cristo mismo. Es casi increíble, pero así dice la palabra de Dios en Juan 17, versículo 23, en la oración del Señor. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno y para que el mundo conozca que tú me enviaste y los has amado como a mí me has amado. Y obviamente sí hay diferencias, pero también hay una unidad. Es el mismo amor que ha tocado eternamente sobre el Hijo amado, el mismo amor con el cual vio el Padre a su Hijo en su bautismo. Es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ese mismo amor del Padre cae sobre los miembros de Cristo. Primero en Cristo como la cabeza
y en Él y debajo de Él el mismo amor cae sobre los miembros de Cristo. ¡Qué amor maravilloso! Y cantamos en Salmo 133 del aceite que cae sobre la cabeza de Aarón y corre hasta el borde de su manto. Y es como el amor del Padre cayendo sobre Cristo la cabeza, pero corriendo hacia los bordes del manto de Cristo, cuáles son sus miembros. Entonces, ¿qué consuelo debe de tener el discípulo, el creyente, el santo en Cristo, en el amor del Padre mismo? Subo a mi Padre y a vuestro Padre. Y sí, hay una distinción, pero también una unión. El mismo amor del mismo Padre cayendo sobre hijos que no son dignos de ser hijos de Dios, porque son pecadores y no son diferentes de otros pecadores. Pero es que el amor del Padre se fijó en ciertas personas desde toda la eternidad. En su amor dio a esas personas al Hijo para ser salvos, y cae el amor eterno del Padre sobre esas personas. ¡Qué consuelo es! Es la única cosa que puede consolar a los discípulos de Cristo en la ausencia de Cristo. Porque aquí estamos en este contexto de María que amaba tanto a Cristo, amaba a su Señor. No pudo soportar la ausencia de su Señor. ¿Dónde han puesto mi Señor? Con su corazón quebrantado, Cristo quebró su corazón más, diciendo: no me toques, subo a mi Padre. Vas a experimentar la ausencia física de tu Señor amado, que posiblemente puede consolar un discípulo de Cristo en estas circunstancias. Bueno, lo que puede consolar es el amor del Padre en Cristo. Subo a mi Padre y a vuestro Padre. Y con la ascensión de Cristo tenemos o debemos de tener más conocimiento del amor del Padre. Más conocimiento del Padre y su amor si fuera aquí en la tierra Jesús. Hay un texto también de Juan, en 1 de Juan 2, y en versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hay un detalle ahí. Abogado tenemos para con ¿quién? No dice para con Dios, aunque es verdad. Dice para con el Padre. Cristo es el abogado de su pueblo. Ha subido Cristo, el abogado, para presentar delante de su Padre como si fuera cada día, cada hora, nuevamente los méritos de su sacrificio y muerte. Y está ahí a la diestra del Padre, presentando sus méritos, orando la aplicación de todos sus méritos a su pueblo pecaminoso. Abogado tenemos para con el Padre, con la ascensión de Cristo. En la presencia del Padre tenemos más certeza
que Dios es un Padre para con nosotros. Y es posible saber que Dios es tu Padre. Porque dice Cristo, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Ha subido Cristo y nos dejó sus discípulos con incertidumbre. No dice a mi Padre y al Padre de ciertas personas que no sabemos quiénes son. Subo a mi Padre y a vuestro Padre. Y aunque dudan los cristianos en su experiencia por su debilidad, es posible saber que Dios es tu Padre y no es una presunción. Hay marcas de los hijos de Dios, imitan a su Padre, como dice Efesios 6:1. Temen a su Padre, honran a su Padre, como dice 1 de Pedro 1:17. Si llamas al Padre, caminen en temor, en el temor de Dios. Los hijos de Dios honran, obedecen a su Padre y tienen el testimonio del Espíritu de adopción adentro, clamando, Abba, Padre, el Espíritu que Cristo ha enviado del Padre. Entonces es posible saber, y Cristo subió, ascendió, para que puedas saber tú, cristiano, que Dios es tu Padre y que tú estás amado del Padre. Subió para que tengas un abogado con el Padre. Subió para derramar su Espíritu Santo, para testificar en tu corazón, Abba, Padre, que eres hijo de Dios. Y qué consuelo es. Tenemos más consuelo con la ascensión de Cristo. Así dice Cristo, como hemos visto en el sermón del monte. Tu Padre ya sabe tus necesidades. Habla mucho Cristo de ese nombre de consuelo. Tu Padre, tu Padre. Y no todos son hijos de Dios en el momento actual. Hay marcas. Unos son todavía hijos del diablo, tristemente, hacen la voluntad del diablo y aman las cosas de su padre, imitan a su padre que era mentiroso y homicidio desde el principio. Otros hacen la voluntad de su Padre en los cielos. Hay marcas. Podemos saber esta noche de quién somos los hijos. Los hijos de Dios deben tener consuelo. Los hijos del diablo no, hasta que se arrepientan. Pero los hijos de Dios sí deben de tener consuelo. Subo, dice Cristo, a mi Padre y a vuestro Padre. I ascend to my Father and to your Father. What could possibly console a broken-hearted disciple like Mary, who loved Jesus? Where had they taken her Lord? They've taken him away. Sir, do you know where he is? Can I please find Jesus? She doesn't pay attention to the angels. It's almost like they don't exist. Her love is fixed on Jesus. And then he tells her worse news. She suddenly finds him, and then he says, don't touch me. I'm going away. So he breaks her heart all over again. What could possibly console the broken heart of a disciple? The love of the Father in this Christ. I'm ascending, and when I ascend, you will know like never before that God is your Father, because I will be there as your advocate with the Father, and I am ascending to pour out my Holy Spirit to testify in your hearts that you are the children of God. I'm preparing a place in the Father's house,
and then when I come again, I'll take you to be there with me. So the ascension of Jesus is good news for the children of God. You can know that God is your Father. Subió Cristo a su Padre y a nuestro Padre y va preparando un lugar. ¿Dónde? En la casa de su Padre. Y va a venir otra vez. Va a llevar a sus discípulos, ¿dónde? A la casa de su Padre. Entonces, con la exaltación de Cristo, tenemos más certeza, más conocimiento de Dios como Padre. Dice Cristo, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Subo, también dice, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, Dios, y hablamos aquí de la primera persona, es el Dios de Cristo. Y eso implica unas cosas. Diciendo que el Padre es el Dios de Cristo, implica que hay un pacto. Cuando dice Dios a Moisés en la zarza, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Abraham. Quería decir que había un pacto entre Dios y Abraham. Diciendo que Dios es el Dios de Cristo, hablamos de un pacto. Por eso dice Isaías, habla del siervo de Jehová. Entonces, niños, children, was the Son of God a servant from all eternity? ¿Era un siervo desde toda la eternidad, el Hijo de Dios? No. Tomó la forma de un siervo, como dice Filipenses 2. En su encarnación, tomó en unión en su persona una naturaleza servil, que sirve. Es la naturaleza humana. Y como el mediador encarnado, obedeció. La divinidad no puede obedecer. Entonces, conforme a su divinidad, el Hijo no obedece. Conforme a su humanidad, en la forma de un siervo, sí, el Hijo obedece. Y como mediador, Cristo hace la obra del Padre. Y por eso podemos decir, el Padre es el Dios de Cristo. Hay un resumen de la obra de Cristo como siervo, bueno, en muchos lugares, aquí en Juan, pero en Juan capítulo 6, versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que yo no pierda nada de todo lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces, Cristo como mediador es fiel en sus deberes que el Padre le dio. Es recibir las personas que van a venir a Él y salvarlos totalmente hasta su glorificación en la resurrección sin perder a ninguna persona de sus elegidos. Y esa obra ha cumplido y va cumpliendo Cristo fielmente. Y dijo Cristo aquí en este evangelio, Padre, glorifica a tu Hijo como tu Hijo te ha glorificado aquí en la tierra. Entonces Cristo ha cumplido su obra
o podemos decir la parte más difícil de su obra, consumado es, ha ascendido hacia los cielos y ha recibido su galardón, su gloria y exaltación. Entonces, cuando dice Cristo, subo a mi Dios, implica que hay un pacto entre el Padre y el Hijo desde toda eternidad. Y eso nos debe hacer de amar al Padre, porque pensando en la salvación, vemos, hablando de cosas infinitas que no podemos comprender, pero hay un sentido en que el primer movimiento hacia tu salvación vino del Padre, como si fuera que el Padre dijo al Hijo, Hijo, te voy a dar un pueblo, ¿los salvarás? Y el Hijo dijo, sí, Padre, recibo esa obra y los voy a salvar. Y dijo al Padre, te voy a dar gloria y exaltación como el mediador y Dios hombre. Entonces debemos de amar la persona del Padre y confiar en su amor y misericordia hacia nosotros. Entonces Cristo habla de su Dios y subo a mi Dios. Es decir, Cristo sabía que había cumplido su trabajo en la tierra y que el Padre había recibido, aceptado su justicia perfecta y no tenía temor, Cristo, de ir a su Dios porque había cumplido perfectamente la obra del que lo había enviado. Subo a mi Dios. La ascensión proclama justicia perfecta recibida por el Padre. Gracias a Dios por esas buenas noticias. No vamos a encontrar ninguna justicia perfecta en otro lugar. Tu justicia no te puede cubrir delante de Dios. Tu propia justicia en tus obras, pero la justicia de Cristo sí te puede cubrir en la presencia de un Dios perfecto y santo, porque Cristo ha ido a la presencia de Dios. Dice, subo a mi Dios, pero también dice, subo a vuestro Dios. Entonces el Padre es el Dios de Cristo y el Dios del cristiano. Implica que hay pacto también entre Dios y los pecadores. El pacto de la gracia que tiene por base ese pacto eterno entre Padre e Hijo, y ese pacto se proclama en el Evangelio. Es un pacto entre Dios y pecadores en Cristo. ¿Y qué es la condición de este pacto? ¿Cómo puede ser que Dios es el Dios de una persona aquí, hija de Adán? ¿Cómo puede decir uno, Dios es mi Dios? Porque ha entrado una distancia entre Dios y los pecadores. Dios echó fuera de su huerto de Edén Adán y Eva. ¿Y cómo puede ser cómo puede decir un hijo de Adán, Dios es mi Dios? Bueno, no es por las obras, sino por la fe. La fe en Cristo es la condición, la única condición del pacto de la gracia. En el Evangelio, en los sacramentos, se proclama así. Come a Cristo,
y tendrás Dios por tu Dios. Cree en el Señor Jesucristo y tendrás Padre, Hijo, Espíritu Santo como tu Dios. Entonces, esta noche, aquí, Dios está cerca en su palabra. El pecador más grande del mundo que había continuado años y años en su dureza de corazón. Esta noche, si crees en el Señor Jesucristo, tendrás Dios como tu Dios. Es la condición del pacto de la gracia fe. El beneficio del pacto de la gracia es tener Dios por tu Dios. Subo a mi Dios y a vuestro Dios. Podemos hacer contrato con una persona para hacernos un trabajo. De su lado, esa persona va a recibir un dinero. Si entramos en el pacto de la gracia por fe en Cristo, ¿qué vamos a recibir? ¿Qué beneficio? ¿Un dinero? ¿Un trabajo? No, es tener Dios por tu Dios. Y no hay beneficio más grande. Es tener Dios por su suficiencia. Como dijo Dios a Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Si tienes Dios por tu Dios, no hay nada que te puede dañar. Es decir, en el final de cuentas, nada te puede dañar y tienes todo bien porque tienes el Dios independiente, infinito, omnisuficiente como tu Dios. La sabiduría de Dios es para guiarte, su santidad para santificarte, su poder para protegerte, su misericordia para perdonarte. Tienes Dios por tu Dios, tienes todo. Y si no tienes nada más en este mundo y tienes Dios por tu Dios, tienes todo. Y si tienes todo el mundo y no tienes Dios por tu Dios, no tienes nada. Es el privilegio más grande, tener Dios por tu Dios. El que tiene Dios por su Dios, nada puede separarlo de Dios. Si tenemos llaves, podemos perder las llaves, dinero, teléfono, podemos perder las cosas, pero no podemos perder a Dios. Si estamos debajo de aflicciones profundísimas, pero tenemos Dios por nuestro Dios, incluso esas aflicciones obran por nuestro bien. La valle de la sombra de la muerte no te puede separar de tu Dios si tu Dios es tu Dios en Cristo por fe en Él. Es un vínculo que no se quiebra para toda la eternidad. Satanás, la muerte, el infierno no pueden quebrar la cadena que hay entre Dios y su pueblo en Cristo. Y Cristo ha ascendido para asegurar continua ahí Cristo como sacerdote intercediendo, como rey, reinando sobre todo el mundo y quebrando sus enemigos. Ha subido Cristo. Y el que tiene fe en Cristo tiene Dios por su Dios. Y nada puede separar a esa persona de su Dios. Gracias a Dios. El beneficio del pacto de la gracia. También debemos de decir la exclusividad del pacto de la gracia. Subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y Dios es celoso. Y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces es confiar en Cristo y tener Dios por tu Dios y echar fuera todas otras confianzas. Todos los demás protecciones, esperanzas, amores, es amar, confiar en Dios
el Dios y Padre de Cristo y en Él solo. Es guardar todo el corazón, que no entren otros dioses ajenos en tu amor. Subo a mi Dios y a vuestro Dios. Gracias a Dios que la ascensión de Cristo confirma el pacto de gracia. Y bueno, Cristo está entre nosotros, dirigiéndonos, mirar hacia arriba, con ojos de fe, viendo Cristo y el exaltado. Y viendo y amando este Cristo exaltado, entramos en comunión con el Padre y Dios de Cristo. I ascend to my God and to your God. Did the Son of God, before the world was created, did he obey? Did he serve? No. He took the form of a servant in the incarnation. And in our nature, he obeyed, he served, he did the work that the Father gave to him. We should love the person of the Father. Humanly speaking, the first movement towards your salvation came from the Father. Son, I will give you this people. Will you go and save them? Yes, Father, though it cost me my lifeblood, I will go and save them. And therefore we should glorify and trust in the God of our Lord Jesus Christ, who gave him this work to do. Christ has done this work. He's ascended up to heaven. The ascension tells us that the Father has accepted the work of Jesus. Perfect righteousness. That's the message of the ascension. Perfect righteousness. Whoever trusts in Christ has Christ's God for his God. And that is a bond that nothing in the universe can break. Death can break its nasty teeth and not break the chain that is between God and his people in Christ. Because Christ himself is that bond and chain and link between God and his people. In the valley of the shadow of death, God is still your God. And that's a portion that can't be taken from you. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos.